Bueno, hacía tiempo que no hablábamos con un amigo de la casa, Walter Formento. Bienvenido, un gusto tenerte. Y este mundo es tan vertiginoso que parece que hiciera años que no hablamos, pero realmente hace algunas semanas nomás, pero pasan tantas cosas. Exactamente. Putin se reúne con Trump, 3 horas, no arreglan mucho, o arreglan, no sé. ¿Cómo lo ves? Bueno, la reunión de Trump y Putin, Putin y Trump, tuvo resultados contundentes. Los resultados contundentes es que el acuerdo que establecen entre ellos, por un lado, fortalece a los BRICS, no solamente a Rusia, sino también a China, India, y todo el mundo BRICS, porque lo reconoce el presidente de Estados Unidos. Esa reunión es un reconocimiento de Putin y lo que expresa Putin en términos de, de la multipolaridad, porque Putin no se sienta solamente como Rusia, sino que también se sienta como uno de los actores principales de la multipolaridad, y por eso luego de la reunión, el primer viaje que hace a China y luego a la India, digamos, porque con la India tiene lazos históricos y por eso hace el viaje a China primero. El otro gran ganador, el primer ganador es la multipolaridad, Rusia, China, India, la multipolaridad en general. El segundo actor que sale ganancioso, beneficiado, fortalecido de la reunión, es el proyecto digamos, el proyecto estratégico que tiene punto de asiento y proyección estratégica desde Estados Unidos. Esa dupla, ese doble actor conformado por un lado por Trump y esa oligarquía financiera local norteamericana que expresa este, a los viejos sectores relacionados con el Partido Demócrata de los Kennedy, de los 60, todo el complejo industrial, pero también una línea de capitales financieros locales. Y por otro lado, también en Estados Unidos se fortalece conjuntamente con Trump Marco Rubio, el hombre fuerte del gobierno de Trump, pero que Marco Rubio expresa a Texas y a Florida. Es decir, lo que se llama esa oligarquía financiera continental americana, con centro en Texas, Florida, en los Rockefeller, en la banca comercial, porque acá la gran derrotada, el gran golpe lo tiene la gran banca financiera global, pero la banca comercial con centro en Texas, Florida, y toda la banca comercial norteamericana que está atrás de- del petróleo y gas fósil, que que expresan los Rockefeller, que expresa la Standard Oil, la ExxonMobil, son el segundo actor importante que se beneficia de la reunión y el acuerdo que establece este, Putin y Trump. Y el gran actor derrotado, es decir, el gran actor que sale derrotado de la reunión Putin-Trump, es un actor que ya venía siendo derrotado por la multipolaridad, que son los grandes actores financieros globales, los que se expresan en la oligarquía financiera de la timba de Davos, y por otro lado, los que controlan la OTAN. Una OTAN que ha sido derrotado en Rusia, que ha Los sido fondos buitres, derrotado. todo esto están ahí. Los fondos buitres es un concepto general, pero los fondos buitres que tienen, digamos, de origen global, de escala global, son los grandes derrotados. Porque atrás de la banca Rockefeller también hay algún fondo buitre, pero eso, digo, por eso digo, no corta por fondo buitre o no, sino que acá la derrota es el gran actor financiero global, este,
que hoy controla la Unión Europea y es lo único que controla. O Y sea, la el derrota planteo es más o militar, menos produzcamos bienes y servicios y no timbiemos más. exactamente. Esa es una síntesis que se puede hacer, es esta que acabas de hacer vos, Gustavo. Por lo tanto, este, esto que se concentra ahora en una Unión Europea comandada por Gran Bretaña, Francia, Alemania, digamos, instrumenta a Polonia como el gran provocador, porque desde Polonia trata de provocar y alimentar la confrontación en Ucrania para debilitar a Rusia, algo que no logró, y no lo logra porque lo que Rusia tiene atrás, no solamente las capacidades propias, sino que atrás de Rusia vos tenés a China, India, y recordemos que la China de la cual estamos hablando es una China que también ya derrotó a los grandes fondos financieros globales, al actor financiero global, cuando logró en febrero del 2022 terminar de debilitar estructuralmente y producir que esa oligarquía financiera global que controlaba esa región de Hong Kong, Shanghái, desde 1832, 1866, la Primera y Segunda Guerra del Opio, tuvo que retirarse de ese lugar de ocupación en el 2022. En febrero del 2022 es donde su debilidad la lleva a tomar esa decisión y, y concentrarse en Ucrania y desde Ucrania iniciar la guerra contra Rusia y contra Rusia para iniciar la guerra contra la multipolaridad, es decir, contra los BRICS. Em, los, los capitales y los dineros que circulan en el mundo financiero que financian Davos, que no es menor, aún siendo derrotados, todavía tienen un poderío. Ahora, cada vez me da la sensación que el eurocentrismo o el centralismo que representan las potencias europeas, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Gran Bretaña creo que está un poquito afuera, van perdiendo protagonismo. Bueno, ellos son los grandes protagonistas de la guerra en Ucrania, porque en Ucrania la que pelea, la que lleva adelante la guerra militar y tecnológica es la OTAN. Es decir, instrumenta, los muertos lo pone en su mayoría Ucrania, pero lo que está respaldando la guerra que se desarrolla desde el 2014 en Ucrania contra Rusia y la multipolaridad, porque acá la guerra de la OTAN y de la unipolaridad global no es contra Rusia, sino que es contra Rusia y contra toda la multipolaridad, bueno, este, esa estrategia ya venía siendo derrotada este, por Rusia y los BRICS y la multipolaridad, y lo que nosotros estamos observando ahora es un golpe muy duro y estructural contra el globalismo unipolar, y particularmente el dato cualitativo es el ingreso de los actores financieros norteamericanos, del continentalismo norteamericano y del localismo norteamericano, es decir, lo que expresa Trump y lo que expresa Marco Rubio, golpeando sobre los globalistas, sobre el unipolarismo financiero globalista, es decir, contra la OTAN, para decirlo con todas las palabras. Y Entonces, si hoy en la por qué reunión que hace va a eso? tener el primer ministro ucraniano con Trump, sellan un acuerdo de paz y termina la guerra, esto es un golpe fatal. Bueno, Gustavo, lo que vos estás diciendo es que Trump va a ir a esa reunión para forzar la aceptación por parte de la OTAN y de Zelensky, ¿no? Que es un títere, de lo acordado en la reunión Putin-Trump. Ahora, para Trump, la derrota que él necesita es la derrota de la OTAN y de Davos, porque la derrota de la OTAN y de Davos
significa para Trump y para Marco Rubio, porque este no es solo Trump, porque ahí los dos actores coaligados importantes es Trump, que expresa esa oligarquía localista, y Marco Rubio, que expresa la oligarquía financiera continental americana, es decir, el Comando Sur y todas las empresas del complejo financiero petrolero fósil con centro en Texas, Florida. Entonces, acá hay dos ganadores, claro, de dos estaturas distintas, porque eh, el actor principal de la contradicción principal es la multipolaridad. Y la victoria de la multipolaridad le permite dar un salto cualitativo hacia adelante. El otro gran ganador es ese unipolarismo financiero continental con centro en Texas, Florida, en alianza con lo que expresa Trump, esa oligarquía financiera localista y todo el pueblo norteamericano, pero particularmente el complejo industrial financiero militar norteamericano, el que está instalado en Estados Unidos, el que controla el ejército de Estados Unidos, no la naval, no las fuerzas navales, pero sí el ejército, es decir, las fuerzas de tierra, donde está el número de combatientes. Con lo cual las reuniones de Davos pueden ser para ajustarse detalles entre ellos, pero tendrán que llamarse ahora Florida o Texas, Bueno, es que porque el mundo también de la producción necesita financiarse, necesita capitales. sí, claro, pero China tranquilamente, China y la banca comercial norteamericana son dos grandes actores que pueden financiar procesos productivos que no beneficien a los grandes actores financieros globales. Porque esta derrota de la OTAN y de Davos deja a la OTAN y Davos como con un único punto de apoyo importante y estratégico, la Unión Europea. Por lo tanto, de acá en adelante lo que vamos a tener y vamos a observar es el despliegue de la pinza que va a realizar los BRICS por un lado sobre la Unión Europea y Estados Unidos por el otro sobre la Unión Europea. Eh, África feliz de todo esto, porque los europeos están preocupados en cuidarse ellos, su Pero África, subsistencia. por supuesto, en África va a dar un salto cualitativo la multipolaridad, porque hoy el actor importante en términos económicos estratégicos en África, con Sudáfrica como el gran actor, pero no el único, porque Sudáfrica es los BRICS, pero no solamente Sudáfrica, bueno, hay un salto cualitativo de toda África como parte de los BRICS y ninguna duda, la multipolaridad también va a tener un frente sobre sobre la Unión Europea desde África. Sudamérica acaba de llegar el comandante del Comando Sur a Buenos Aires. Viene a saludar. Bueno, eh, el comandante del Comando Sur seguramente va a tener una reunión clave con su pieza más importante en Argentina, que es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Y seguramente, este, Próxima senadora nacional. sí, yo creo que ella va a ir a elecciones bajo esa, bajo esa figura, pero en realidad va a continuar como mínimo como ministra de Seguridad, porque ese es el lugar más importante para el Comando Sur que controle Bullrich. Y por lo tanto, claro que desde ahí, si esto que estamos diciendo empieza a avanzar y desplegarse, el sector de Texas, Florida, no va a pedir solamente controlar el Ministerio de Seguridad y el de Defensa, porque el Ministerio de Defensa también lo controla el Comando Sur, ¿no? A través de Petri, De no es todas formas, homogéneo. que esos dos ministros que acaba de citar pasen a formar parte del equipo del Congreso, ya sean senadores o en diputados, los hace estar a tiro de la Asamblea Legislativa, por las que pudiera, digo. No, no creo que vayan a asumir. ¿No? No, no, no. Es mucho más importante que sigan siendo ministro de Defensa y, y secretaria De ministra seguridad. de Seguridad. Imaginarás,
la, que esto va a tomar formas de confrontación, no de diálogo legislativo. Y para el diálogo legislativo le sobran Hay otras espadas. actores exactamente. Y tanto, bueno, Petri y Bullrich han demostrado disciplina y alineamiento absoluto con Texas, Florida y con el Comando Sur. Walter, China, que seguramente tiene una gran capacidad de diversificación en sus políticas y tiene gente capacitada para todo ello, sigue avanzando con los puertos en el Pacífico, con el amazónico, con todas esas cosas, ¿no? Sí, pero particularmente avanza rápidamente consolidando eh, todo el proyecto Puerto de Santos, Puerto de Chancay, el gran puerto de aguas profundas en Santos sobre el Atlántico, el gran puerto de aguas profundas sobre el Pacífico, que es el puerto de Chancay, que lo comunica, digamos, directamente con China, pero también con toda el Asia-Pacífico. Eso avanza, pero también avanza como dato cualitativo, Gustavo, el hecho de que Paraguay que tiene dos bases militares del Comando Sur con las cuales controlaban el Paraná-Paraguay, la vía fluvial Paraná-Paraguay, este, en Paraguay este, se ha desplegado una tercera línea económico-estratégica y político-estratégica que tiene que ver con la multipolaridad. Y eso es lo novedoso en Paraguay. Yo creo que a ese dato que estoy digamos, describiéndote en Paraguay, que es un dato clave porque impacta en todo el norte argentino, este, lo que hay que, lo que hay que sumarle es la derrota que sucedió este fin de semana en Bolivia Claro. de lo que se llamaba el gobierno de alineamiento multipolar y el gobierno y la fórmula que ganó las elecciones en Bolivia es una fórmula que tiene, que tiene diálogo con Estados Unidos. Este, la línea específica de Santa Cruz de la Sierra no es la que ganó de manera estructural, pero va a tener un gobierno mucho más afín que el de Arce. Y seguramente el Comando Sur va a tratar de eh, recuperar capacidades en Bolivia para desestabilizar esta relación de Paraguay con Perú y el puerto de Shanghái, una relación que si se consolida es la relación de la Argentina también con Bolivia, con el puerto de Chancay, algo que necesita que se consolide Argentina, porque no puede ir por el Paraná-Paraguay. Y eso lo veremos en el despliegue hacia adelante en el próximo año, en los próximos 6 meses, un año. Eso va a quedar claro. Ese desarrollo que se necesita como partícipe de Argentina, importante en toda Sudamérica, tiene que ver con el gobierno local, eh, Con el gobierno de Milei. argentino. Bueno, el gobierno de Milei, es decir, es contrario al proyecto de la alianza estratégica este, con China, es decir, con la multipolaridad. Particularmente lo es Patricia Bullrich, que vuelvo a decir, para mí tiene un peso específico en el gobierno hoy más importante que el mismo presidente. Es la pieza fuerte del gobierno. Y el hecho de que hoy la estén proponiendo para que vaya a candidata electoral para las próximas elecciones intermedias es solamente porque arrastra votos, no porque vaya a asumir el cargo legislativo. Su cargo principal en el marco del Comando Sur y del continentalismo financiero de Texas, Florida, es el lugar que hoy ocupa como ministra de Seguridad y el otro lugar clave, el ministro de Defensa. Esas son dos piezas claves de Texas, Florida en Argentina. Ahora, ¿por qué para el hombre de a pie?
la alineación que representa el presidente Milei con Trump no nos deja ver que en el fondo hay una cuestión que no coinciden, no acuerdan. Acuerdan mucho más con sus ministros de defensa y de seguridad. Y porque tal vez Milei sea solamente testimonial, digamos, su figura no expresa capacidades. Sí, digamos, las tiene su hermana, que desde un lugar gris, porque desde un lugar gris es la gran titiritera, es decir, la que realmente ejerce la conducción. Claro que este, la hermana del presidente este, tiene que, va a tener que hacer, digo, cuando digo la hermana del presidente, para ser más claro, Gustavo, Eunequian, el grupo económico Eunequian Aeropuertos 2000, que es el verdadero actor de peso detrás de los Milei, el verdadero consejero estratégico detrás de la hermana del presidente, ese actor este, tiene intereses económicos importantes, porque es un grupo económico financiero importante, de tercer escalón, pero un grupo económico financiero. Este, no es que no tienes simpatía por seguir multiplicando su fortuna y sus capacidades financieras. Por lo tanto, tampoco está lejos de sentarse en una mesa a negociar con los BRICS y la multipolaridad. Cuando vea debilitarse, vea debilitarse las posibilidades de seguir, digamos, este, facturando aliado con los sectores de Texas, Florida. Porque la alianza con Texas y Florida de Unequian ya está clara, ya está articulada, ya es este gobierno. Bueno, lo que nosotros ahora vamos a ver de qué modo, lo que tenemos que ver en el próximo 6 meses, un año, es cómo el grupo de Unequian empieza a caminar su diálogo con la multipolaridad, que es un diálogo necesario porque es el futuro inmediato de los Eh, próximos 10 20 años. los acercamientos, los gestos del presidente Milei, me cuesta pensar que la hermana del presidente conozca estos detalles que me está revelando. Pero bueno, eh, No, pero alcanza con que lo conozca Unequian claro, y y se lo haga ver. sus asesores de primer nivel, ¿no? Como Bielsa, es decir, y otros asesores importantes que son los que están 24 horas con la hermana del presidente, que es la verdadera presidenta, en términos ejecutivos, informales. Por Israel, lo tanto, ¿cómo? Israel, Bueno, Israel está en una cuando situación, mencionás a Ernequian, me quedo con el dueño de los shopping y del hotel donde estuvo Milei, que no me acuerdo cómo se llama, de origen judío. sí, Em, pero no sé si Eunequian es judío. No no, no, tiene no, ese no. no tiene alineamiento subordinado a Israel. Ajá. Eunequian es armenio, No, correcto, pero yo me estoy como, refiriendo. como apellido. Correcto, sí, sí. Yo me refiero a otro grupo económico que dirige este hombre de origen judío, que es dueño de los shopping en Argentina, del hotel. eh, No, eso es otro grupo. correcto. este, Esos son los globalistas. Ah, Esos son globalistas que en realidad es lo que expresa Sturzenegger en el gobierno de Milei. claro, Es Sturzenegger es el la, hombre de co- ellos. la correlación de poder al interior del gobierno, este, podríamos decir que el primer actor principal ahí es esa combinación entre Unequian y Bullrich. Ahí se arman un tándem de poder donde los globalistas quedan en segundo escalón. Ahora, eh, los actores financieros globales se han debilitado no solamente en Argentina, también en Estados Unidos. La derrota en Ucrania, primero la derrota en Hong Kong, Shanghái.
en toda la zona de Taiwán. Primera gran derrota. De esa primera gran derrota, esta otra gran derrota que es la derrota en Ucrania, que continúa aquella, ¿no? Que Sí, continúa aquella que estuvimos charlando durante todo el 2022, 2023, 2024 con vos. sí. Bueno, hoy los sectores de poder en el gobierno que se expresan en el gobierno de Milei es eso, que se expresa a través de la figura de Unequian, que es el verdadero actor detrás de los Milei, y por otro lado, lo que se expresa a partir de Patricia Bullrich. Todo, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, ¿no? claro, todo este desarrollo donde, como decía el general, la política es la política internacional, nos influye. Ahora, ¿cuándo nos toca a los argentinos de a pie? Porque paralelamente a todo esto, ligan los jubilados, ligan los discapacitados, las universidades, dentro de ese marco que de desarrollo. Pero podríamos estar mejor en lo micro y seguir manteniendo esto. Y bueno, es que la política también económica que llevó adelante, la estrategia económica que llevó adelante el presidente Milei, por mando y orden de los actores principales en su gobierno, es una estrategia que desindustrializa a la Argentina, despotencia en sus capacidades operativas y estratégicas. Este, claro que a la vez, este, China, India, los grandes actores económicos mundiales de la multipolaridad invierten en Argentina. Invierten fuertemente en la provincia de Buenos Aires, pero también en Córdoba, también en Santa Fe, también en el norte. ¿Por qué? Porque el gran actor económico estratégico en el mundo hoy es la multipolaridad, es China, India, Rusia, todos esos actores, incluso Turquía, que si bien no está dentro de los BRICS, uno lo ve más cerca de los BRICS que más cerca de los globalistas, por el modo en que se comporta en lo que se llama la guerra del Medio Oriente, donde la OTAN y Davos es la verdadera responsable de la masacre que lleva adelante Israel con el mundo palestino, digamos, toda la parte de Gaza, este, que de alguna manera la derrota de los globalistas hace que ese Israel de Netanyahu se debilite también, ¿no? Me da la sensación, como nunca hemos hablado, he tenido la gran satisfacción de escucharte varias veces durante varios años de este último tiempo, pero ahora me transmitís una sensación de inmediatez de las cosas. ¿Estoy equivocado? Y es que estamos haciendo una descripción, Gustavo, en tiempo real de lo que está sucediendo. Vos te das cuenta de que lo que estamos hablando es lo que estuvo sucediendo hoy, ayer, antes de ayer, en los últimos 6 meses, Sí, sí. en los últimos 12, y es la continua. Lo que pasa es que logró saltos cualitativos en la materialización de logro. Por ejemplo, es claro que la reunión Putin-Trump reconoció, Trump reconoció que, que Rusia, Rusia y los BRICS son los grandes ganadores en la guerra en la gran guerra que se libró en Ucrania, ¿cierto? Ahora, Trump también en esa reunión dice, yo también soy uno de los ganadores. No tanto como Putin, pero yo también soy uno de los grandes ganadores. ¿Por qué? Porque los derrotados en la guerra de Ucrania, los globalistas y la OTAN, también son enemigos míos, Claro. dice Trump. Y Marco Rubio, Texas y Florida, es decir, los Rockefeller, dice, y nosotros también somos vencedores indirectamente con la derrota de la OTAN y Davos en Ucrania. Viste que las victorias tienen varios padres y las derrotas no cuesta encontrarlos. Exactamente. Pero acá son claros los derrotados, que se van a Eh, volver muy agresivos, pero por la debilidad que tienen. mm, Digo esto Finalmente porque la... recordá esto que charlamos en la última entrevista,
que la interna entre Texas y Florida versus New York, San Francisco, entre los globalistas y los continentalistas de Texas, Florida, había creado las condiciones para que Venezuela recuperara soberanía sobre PDVSA, su Sí. petrolera principal y una gran petrolera mundial, que hoy, por ejemplo, en su gerencia estratégica tiene a China como actor principal, porque además es el actor que más demanda petróleo fósil y el que más compra y el que más consume. Pero de la propia interna entre oligarquías financieras en Estados Unidos, el gran derrotado son las dos grandes líneas norteamericanas y el gran vencedor por ahora es el BRICS y particularmente con las petroleras chinas que además no es que tienen una gran tradición y desarrollo como las petroleras rusas, ¿no? Pero bueno, ese es un dato cualitativo. Ahora, ese dato en Venezuela le permite desde Venezuela a esa Venezuela fortalecida por las inversiones chinas, indias, disputar el Esequibo hacia la zona de la Guyana, donde está la otra gran reserva petrolera estratégica, y esa es una pelea muy importante, donde ahí China y la multipolaridad choca con Texas, Florida. Porque es la ExxonMobil la que hoy lleva el choque con los actores multipolares, China, India, Rusia, que les interesa el petróleo, comprar y abastecerse del petróleo que hay en Venezuela y en la Guyana Esequiba, como también en Brasil, ¿no? Porque el otro aliado estratégico este, de China y Rusia es Brasil, el otro miembro estratégico fundador de los BRICS. Me da la sensación que esto de las inversiones chinas e indias en Venezuela también le permiten al gobierno de Maduro este, tomar un poquito más de volumen y que lo respeten un poquito más, ¿no? Por supuesto, bueno, como en todo país, las, los, los grandes actores internacionales que invierten en tu país hablan de las fortalezas y las debilidades de tu Claro. país. En este caso, las fortalezas, porque estás hablando de China e India, dos grandes economías de los BRICS, economías dinámicas y en expansión. De todas formas, esto demuestra también que el proyecto BRICS, este proyecto de la multipolaridad, también se toma sus tiempos y los chinos tienen un gran manejo son grandes tiempistas respecto de los gobiernos locales. O sea, hay una cuestión macro que ellos avanzan, sea Venezuela, que tiene un gobierno popular, comunista, como lo quiera decir el occidente, y tenemos a Milei en la Argentina. O sea, ellos tienen a la mujer esta en Perú, Sí. Dina Boluarte, que es una presidenta que asumió en medio de un golpe parlamentario, y tienen al presidente legítimo en prisión. Y China no va a cambiar el apoyo, digamos, y su línea estratégica, siga Boluarte o vuelva el presidente, lo que se llama de legitimidad formal, porque fue electo. Con ambos va a seguir adelante estratégicamente porque tiene un proyecto de muy largo plazo. que está por encima de las coyunturas políticas locales. Por supuesto, porque son actores estratégicos. Es decir, cuando hablamos así de China, lo mismo es hablar de la India, lo mismo es hablar de Rusia. Hoy en día lo mismo es hablar de Sudáfrica y todo el desarrollo de Sudáfrica a partir de la cooperación con China y Rusia en toda África, donde hoy la pérdida de posición de las inversiones europeas, de las viejas históricas inversiones de Francia y Alemania, han perdido terreno también en África. Pero bueno, regresando acá, claro que China va a hacer todo lo que tenga que hacer en términos de inversiones y de diplomacia para asegurar que Perú siga siendo un actor eh, que, que está comprometido con el puerto de Chancay y el puerto
de la multipolaridad, que en realidad vos sabés que esto está marcando tendencia por lo menos para los próximos 100, 200 años. No vamos a estar para verlos, lamentablemente. Hay algunos que no van a estar, Walter, otros siempre es un gusto escucharte. Un abrazo fraterno. Sabes cuánto te aprecio y cuánto valoro los minutos que nos dedicas. Y seguimos en contacto. Gustavo, vos sabés que esto es recíproco, vos sabés lo que yo aprecio, no solamente lo que vos haces en términos periodísticos, sino también en las otras convocatorias que vos haces este, entre intelectuales donde vos sos uno más. Yo te agradezco y ya te vamos a invitar. Estamos armando algo del sur-sur que nos interesa que participes. Ahí estaremos, Gustavo. Un abrazo. Gracias y un gran abrazo. Chau, chau. San Rafael, tu municipio.